Ok. Ok, buenas tardes para todos. Mi nombre es Giovanni Andrés y pues voy a estar aquí con ustedes esta tarde para compartir un poco acerca de estos temas de física. Primero que todo, pues igual que todos mis compañeros, quiero agradecer a todas las personas que han estado involucradas en la situación de salud pública en la que nos vemos metidos en este momento a nivel mundial. Muchas agradecer pues a las enfermeras, a los doctores y a las personas que manejan las ambulancias y a toda esta gente pues que nos ha estado apoyando en esta situación, que infortunadamente pues arriesgan su salud y su vida, viendo que pues son personas que se ven muy afectadas también por esto. Entonces, pues un agradecimiento para todos ellos. Hoy vamos a hablar sobre este tema del mundo subatómico de los quarks y dónde encontrarlos. Quiero empezar por comentar esto. Ya hemos tenido varias charlas, una de ellas, dos de ellas por el profesor Nelson Vanegas y una de ellas por el profesor José Ruiz, que se encuentra aquí conectado con nosotros. Aprovechando también un poco este espacio, queremos darle un poco de publicidad al link que ustedes pueden ver ahí. Es un podcast del profesor José Ruiz, donde se habla de diversos temas de ciencia y filosofía. Entonces, pues a las personas que se quieran acercar a este, bienvenidos. Precisamente en la charla, una de las charlas anteriores del profesor José David, se habló sobre la estructura de la materia. Y entonces, en esa charla, una de las personas que había conectadas en el Facebook nos dejó la pregunta que ustedes pueden ver aquí, que pueden ver allí. ¿Cuáles son los proyectos de investigación que en este momento se están desarrollando acerca del tema? Y si usan técnicas de análisis de datos en estas investigaciones, ¿de qué forma lo hacen? Además, ¿cómo podrían estudiantes participar en ellos? Entonces, voy a aprovechar esta pregunta y vamos a tratar de llevar la charla un poco en ese sentido, y tratando de dar una respuesta a esta pregunta, y además pues aprovechar y hablar de estos temas de física tan interesantes. Entonces, empecemos con la charla. Aquí, como pueden ver en esta diapositiva, básicamente aquí voy a resumir de qué les quiero hablar hoy. La idea es que vamos a hablar de quarks, de cómo estos constituyentes que estas partículas son las partículas fundamentales o parte de las partículas fundamentales que son constituyentes de la materia. Y además de eso, pues lo que vamos a hacer es que vamos a hablar también de dónde se buscan esos quarks y además cómo se llaman esos experimentos, más o menos cómo se hace la búsqueda de los mismos. Entonces aquí pueden ver, vamos a hablar del experimento de Tevatron en Fermilab, del LHC el LHC en Ginebra, Superkeck en Bell, y entonces vamos a hablar sobre estas cosas. Esa es la idea. Vamos a tratar estos temas y vamos a tratar de entender o a hablar un poco sobre los quarks. Entonces, la primera idea que queremos hablar es que voy a hacer en un par de slides, voy a hacer un pequeño resumen de temas que ya trató el profesor David, temas que ya trató poner un poco de mecánica cuántica. Entonces, en este slide, ustedes lo que pueden ver es más o menos qué hacemos los físicos de partículas. Ustedes pueden ver ahí cómo en el dibujo, cómo hay unas cosas que se puede ver aprovechando el tema de la pandemia y demás. Por ejemplo, cuál es el tamaño de un virus, que es de 10 a la menos 7 metros, el coronavirus, por ejemplo, es un virus del orden de 200 nanómetros. Luego pasamos a algo que es más pequeño aún, una molécula. Posteriormente pasamos al átomo. Pueden ver ahí un átomo donde en el centro está su núcleo y además los electrones girando a su alrededor. Y ahí pasamos a los núcleos, los cuales están hechos de protones y neutrones, y a su vez pasamos pues al protón, que está hecho de algunos quarks. Y entonces llegamos al quark y nos podríamos preguntar si hay algo más allá, si hay algo más elemental que el quark. Entonces, la idea es que en la física de altas energías, pues nosotros tratamos de estudiar esas piezas más pequeñas, las piezas fundamentales de la materia, y además cómo estas partículas interaccionan. Entonces, la idea es esa, que nos enfocamos, los físicos de partículas de altas energías, nos enfocamos pues en estudiar
estas partículas, digamos, de a una, en el entendido pues de que estudiamos las propiedades de cada una de ellas. Seguimos con esta de la física de las altas energías, no solamente una de las, pues estudiamos estas partículas, pero además el estudio de estas partículas nos ayuda también a entender cuál es partes de la evolución del universo. El universo empezó en algún momento, digamos, vamos a ponerle un nombre, supongamos que el nombre es el Big Bang, y entonces ha ido evolucionando de alguna cierta forma, y como ustedes pueden ver en la gráfica, lo que podemos ver es que las partículas han tenido una evolución con ese universo. Entonces hay una etapa donde los quarks están sueltos, otra etapa donde los quarks empiezan a hadronizar, cosas que vamos a hablar más adelante, y entonces lo que pasa es que también las partículas nos pueden contar esa historia de la evolución de nuestro universo. Esa es una cosa que también podemos aprender desde el punto de vista de la física de partículas. Entonces, ¿cuáles son esas partículas? Desde hace mucho tiempo, desde 2000 años antes de nuestra historia, entonces, por ejemplo, podríamos decir que la gente empezó a ver cómo se podían organizar, cuáles eran los elementos que constituían la materia. Entonces, una forma fue, por ejemplo, la que hizo Aristóteles, donde él decía que la materia estaba formada por estos 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. Entonces, así se empezó, ¿no? Esto, a medida que van pasando los años, tratamos de aumentar nuestro entendimiento de cómo es la materia, de cómo está constituida y demás. Entonces llegamos, por ejemplo, a cosas como la que nos enseñó Dalton, donde él hizo una especie de tabla donde ya se podían entender algunos elementos que para nosotros pueden ser ahora, digamos, familiares: el hierro, la plata, el oro. Entonces ya se empezó con una estructura de cómo arreglar algunos materiales que son los constituyentes de la materia. Entonces esta es una primera aproximación a ir entendiendo estos elementos. Posteriormente, como nos explicó muy bien José David en su charla, pues Mendeleev agrupó los elementos en lo que nosotros conocemos como la tabla periódica, y entonces estos fueron agrupados dadas ciertas características de ellos: la masa, la estructura, el punto de fusión y demás. Entonces aquí esto sí ya nos es mucho más familiar, donde podemos ver la tabla periódica con todos sus elementos, y entonces nosotros sabemos que hoy en día, pues sabemos que cuando vemos algún objeto, pues podemos discernir si este objeto tiene de tal átomo o de tal otro. Por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo del anillo que hay ahí, pues que está hecho a su vez de oro y carbón, y pues esto no son cosas familiares, digamos, en la etapa moderna. Las partículas que nosotros queremos estudiar, entonces nosotros podemos empezar, digamos, tenemos entonces el átomo, y el átomo está conformado por neutrones, protones, y en sus capas alrededor, de una forma pictórica, está aquí en estos dibujos. Entonces tienen los electrones de carga negativa, y adentro, digamos, aquí hay 2 átomos, un átomo de carbono y uno de oro. Entonces adentro, en el núcleo, podemos ver P y N, que son los equivalentes de protón y neutrón. Hay una cierta cantidad de protones y una cantidad de neutrones. Entonces uno se puede empezar a hacer muchas preguntas, como por ejemplo, la masa del protón y el neutrón es básicamente la misma, sin embargo su carga no. Entonces uno podría empezar a preguntarse todo eso, y eso nos va a llevar a pensar más en cuál es la estructura de la materia y cuáles son las características que nosotros debemos de agrupar, o en las cuales debemos de pensar para describir, pues, cuáles son las componentes fundamentales de la materia como tal. Resulta que por allá en el año 1930 o así empezó lo que mucha gente llama el zoológico de partículas. Empezamos a descubrir partículas así, un montonal de ellas. En el lado izquierdo ustedes pueden ver una gráfica de lo que nosotros llamamos rayos cósmicos. Entonces desde 1926 estaba claro que a la atmósfera estaban entrando siempre protones de muy alta energía, y estos creaban lo que nosotros llamamos en física una cascada de partículas ahí en la atmósfera. Entonces ustedes pueden ver en esa gráfica cómo la Tierra está siendo bombardeada por un montón de partículas a todo momento. En las letras pueden ver descubrimientos de diferentes partículas. Primero, por ejemplo, el muón en 1936, luego el pión neutro en 1949. Pueden ver ahí el cascada menos. Más adelante vamos a hablar de todas estas partículas. Lo que quiero comentar acá es que se empezaron a descubrir todas estas partículas, pero entonces uno se podía hacer la pregunta: bueno, tenemos todas estas partículas aquí, ¿tienen algo ellas en común?
cómo podemos organizarlas, cómo podemos entender que estén apareciendo todo esto, lo que ya dije, llamamos el zoológico de las partículas. Entonces la gente se empezó a preguntar, bueno, de mucho hace tiempo lo hacían, pero la gente empezó a preocuparse por cómo entender estas cosas, cómo se pueden caracterizar, cómo podemos organizar estos grupos de partículas. Entonces, una cosa que la gente empezó a hacer fue, bueno, está bien, ya tenemos un ejemplo de que Mendeley agrupó a algunos elementos dadas unas características. Pensemos nosotros también cómo podemos hacer eso. Entonces, en estos dibujos que hay aquí a la derecha, ustedes pueden ver algunas de esas partículas que fueron descubiertas. Ahí pueden ver algunas letras griegas, ¿no? El cascada menos, el sigma menos, el omega menos. Y entonces la gente se empezó a preguntar, bueno, debe haber algún patrón, y entonces si hay algún patrón, pues debe haber alguna subestructura. Ya habíamos entendido para el 1960 y algo que se habían propuesto entonces lo siguiente. En 1964, Murray Gell-Mann propone que toda la materia se podrían hacer formando quarks, tres quarks. Eran el quark U, el quark D y el quark S. Y entonces a esos quarks, para poder permitir que el protón y el neutrón tuvieran cargas diferentes, siendo el protón cargado y el neutrón, como su nombre lo dice, neutro, entonces las cargas de esos quarks deberían de ser tal como bien ahí, 2/3 y 1/3, de tal manera cuando ustedes la sumen, pues ocurre lo que yo acabo de decir, que el protón es cargado y el neutrón es precisamente neutro. Entonces, esta fue la forma en que se empezó a estudiar, en que se empezó a entender cuáles son esos patrones, cuáles son esas características que tienen todas estas partículas y cómo nosotros podemos ir agrupándolas siguiendo pues el curso de la historia que ya nos había enseñado que se podía hacer eso. Pues posteriormente aparecieron muchas cosas, muchas personas empezaron a interesar por esto y el compañero José David ya nos comentó en su charla anterior sobre la estructura de la materia, nos comentó un poco sobre lo que es el modelo estándar. Yo aquí simplemente voy a hacer un breve repaso, no voy a hablar de los leptones que ya José nos describió un poco la otra vez, pero pueden ver aquí a la izquierda, pueden ver los leptones que son simplemente el electrón, el muón y el tau y además tienen sus respectivos neutrinos. Sin embargo, en la gráfica a la derecha pueden ver los quarks. Entonces, no solamente, como propuso Gell-Mann, no solamente hay tres quarks, el U, el D y el S, sino que además para poder entender todas esas partículas que fueron apareciendo, que fuimos descubriendo, entonces hubo que proponer otros quarks. Y a su vez, entonces encontramos que estaban el char, el tau y el botón. Estas partículas que están hechas de estos quarks las nombramos, entonces de nuevo empezamos a ver patrones, empezamos a ver características, entonces les dimos algunos nombres. Todas las partículas que están formadas de tres quarks las vamos a llamar bariones. Mientras que las partículas que estén formadas solamente de dos quarks, a esos les vamos a llamar mesones. Un ejemplo de ellos son los piones, los kaones y demás. Entonces, la idea es esa, empezar a componerlas, empezar a entender cuál es la estructura de la materia, cómo estos quarks forman a todas las partículas y entonces empezar a entender sus características, empezar a hacer medidas, o sea, no solamente descubrir las partículas, sino a medir cuáles son sus características, a medir cuánto tiempo viven, cuál es su masa, todas estas cosas, era muy importante, máxime cuando nosotros no podemos ver en la naturaleza un quark libre, que esa es una de las cosas, nosotros realmente lo que vemos son partículas que a su vez están formadas de quarks, y entonces de ahí lo que podemos hacer es, por ejemplo, inferir cuál es la masa de cada uno de esos quarks. Entonces, para seguir hablando de esto, una de las cosas que tenemos que, digamos, preguntarnos o que entendemos desde la física es, nosotros estamos muy familiarizados con dos tipos de interacciones, que son la gravedad y el electromagnetismo. La gravedad, pues, es lo que ya nos explicó muy bien Nelson en algún momento, esta fuerza que tiene, pues, que afecta a los planetas, las galaxias y demás. Y el electromagnetismo, que es algo, pues, familiar para todos. Siempre alguna vez hemos jugado con algún imán, sabemos que cargas opuestas se atraen, que cargas iguales se repelen y demás. Pero entonces, para poder entender el mundo subatómico, el mundo a nivel nuclear, entonces tendrían que haber otras cosas. Una pregunta que uno se hace inmediatamente es, ¿por qué los protones en un núcleo no se repelen y demás? Entonces, la respuesta es, ¿qué mantienen los protones en el núcleo? La respuesta es que hay un tipo de fuerza
que los mantiene ahí unidos. Entonces esa fuerza nosotros le dimos un nombre, se llama la fuerza fuerte. Además, uno también se puede preguntar, ¿qué causa los decaimientos radiactivos de los núcleos? Entonces ahí los físicos encontramos que había otro tipo de fuerza, y entonces a esa fuerza la llamamos la fuerza débil. Entonces, ya tenemos en la naturaleza 4 interacciones diferentes: la gravedad, el electromagnetismo, y para efectos de lo que nos importa o lo que nos concentramos en esta charla, tenemos lo que es la fuerza fuerte y la fuerza débil. Estas son las que nos interesan, dado que nosotros en este momento estamos más concentrados en estudiar quarks. No quiere decir que las otras no sean importantes. La cosa es que estas son las que más afectan, o a las que son parte, los quarks interactúan bajo estas fuerzas. Entonces, normalmente cuando nosotros hablamos de interacciones, lo que decimos es que las partículas intercambian partículas entre ellas para informarse las unas a las otras. Eso es lo que decimos normalmente. No vamos a entrar aquí en tecnicismos, pero la gráfica que hay ahí más o menos nos dibuja esto, ¿no? Cuando hay dos personas jugando, entonces intercambian, digamos, ese balón. Entonces las partículas entre sí mismas, por decir algo, los mesones o los bariones, cuando quieren hablarse entre ellos, entonces lo que hacen es que intercambian una partícula, que es la que media la interacción. A esas partículas, en el caso de la fuerza fuerte, a esas partículas se les llama gluones. Y en el caso de la fuerza débil, son estos mesones que pueden ver aquí en la gráfica a la izquierda, que son el W más, el W menos y el Z. Entonces, lo más como para que se den una pequeña idea, pueden ver cuál es la magnitud de estas fuerzas en la tabla que hay en el fondo. Entonces ahí está la fuerza nuclear fuerte, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la gravedad. Entonces, si uno pusiera como la magnitud, si la fuerza nuclear fuerte tuviera magnitud 1, lo que pueden ver es que las otras son más débiles, son 0 punto algo y 0 punto algo, en especial pueden ver la gravedad, que es 10 a la menos 38, o sea, 0 y punto 038 ceros ahí. Entonces eso es una cosa que quiero que noten de cómo es la interacción en el núcleo, cómo es la interacción en el núcleo entre estas partículas que hay allá adentro, que son pues los protones, los neutrones y los quarks que están allí metidos. En la tabla, pues de nuevo pueden ver cuáles son las partículas mediadoras de cada una de esas interacciones, siendo en estos momentos, para lo que queremos hablar aquí, de nuevo repito, pues siendo lo importantes los gluones, porque son los mediadores de la interacción fuerte. Bueno, entonces uno llega a este cuadro, que es el cuadro del modelo estándar, donde uno puede ver entonces toda esta parte de los leptones, que como ya dije, ya nos explicaron bien, y están todas estas partes de los quarks. Entonces, lo que aprendimos es que para describir todas las partículas que hay en la naturaleza, al menos hasta el momento, es suficiente con tener estas partículas que se ven aquí, los leptones, el electrón, el muón, el tau, ya las partículas que intermedian las interacciones, como ya dije, el gluón, el fotón, el W más y el menos y el Z, y los quarks. Aquí en este cuadro que ven a la derecha, entonces pueden ver cuáles son todos los quarks que tenemos. Entonces tenemos el quark D, el down, el quark U y el quark strange, que es el quark S, y además podemos ver los otros 3 tipos de quarks, y además cuando fueron descubiertos cada uno de ellos. El quark C o Charm fue descubierto en 1974, y el Bottom, el quark B, fue descubierto en 1977, y el último en ser descubierto, el más pesado de ellos, es el quark Top, que fue descubierto en Tevatron, en los experimentos de Fermilab en 1995. Entonces, este es como el cuadro que nosotros tenemos de la materia. La materia está formada por todas estas partículas que hay aquí. Estas son las partículas elementales. Y entonces esto se ve compaginado en esta tabla periódica de las partículas fundamentales que pueden ver acá. Entonces esta es, digamos, la tabla periódica moderna, entendiéndose que todo lo demás materia, o al menos la conocida, está hecha de estas partículas que hay acá. Y entonces para nosotros en esta charla es importante las que están en el recuadro azul, porque es en lo que nosotros nos vamos a concentrar. Entonces ya vemos que ahí tenemos estos tipos de partículas, el U, el D, el C, el S, el top y el bottom. Entonces estos 6 quarks son los componentes o sea, las partículas se componen de estos quarks. Entre ellos, por ejemplo, ya habíamos, como dijimos antes, el protón, por ejemplo, que tiene 2 quarks
D y un quark U, o el neutrón que tiene dos quarks U y un quark D. Entonces uno ya tiene aquí este cuadro donde tiene estas partículas, tiene todos estos quarks, pero uno se podía hacer la pregunta que hizo el compañero, bueno, muy bien, están todas esas partículas ahí, pero bueno, ¿dónde se estudian estas partículas? ¿Cómo sabemos de ellas? ¿Cómo sabemos de sus propiedades? Todo eso. Entonces, esta es una cosa que yo voy a tratar de acercarme a responder en este momento. ¿Cómo buscamos partículas? Entonces, para buscar partículas necesitamos, digamos, de 4 elementos mínimos. ¿Cuáles son esos 4 elementos mínimos? Pues primero necesitamos un acelerador de partículas. Hay anteriores, pero aquí puse, digamos, los más modernos. LEP, que es el acelerador que estaba antes, donde está ahora el LHC. Tevatron, que es el acelerador que hay en Fermi National Laboratory, en Fermilab, en Chicago. Y el LHC, pues, que es el más famoso de ellos en la actualidad, que está en la ciudad de Ginebra. Bueno, está en los límites de Suiza y Francia, muy cerca de la ciudad de Ginebra. Entonces, está el acelerador, pero ese acelerador lo que hace es que, precisamente, valga la redundancia, acelera unas partículas y se necesitan unos experimentos, unos detectores para estudiar la colisión de esas partículas. Entonces, en el caso, por ejemplo, entonces tenemos ahí el detector, en LE estaban Delphi, L3, Opal y Alep, en Tevatron estaban D0 y CDF, y en el HC, pues está Atlas, y en rojo CMS, pues porque es en el que nosotros colaboramos, como vamos a describir más adelante. Una cosa importante es que en el HC hay más experimentos, como el HCB, como ALICE y otros que no vamos a entrar, pero quiero hacer claridad en que no son Atlas y CMS los únicos, hay otros experimentos allí. Entonces, no solamente es importante tener el acelerador, no solamente es importante tener el detector, sino que necesitamos alta capacidad de cómputo para poder analizar todos los datos que salen de estos experimentos, para poder entender cuáles son esas partículas que están allí y poder entonces medir sus características y entender todas estas cosas que necesitamos estudiar para poder tener todos estos elementos de nuestro marco teórico. Entonces, esto empieza a ser un poco la respuesta al compañero que nos decía, no, pues que se necesitan, si hace análisis de datos y demás. Si la idea es que si hacemos análisis de datos necesitamos una alta capacidad de cómputo, para eso están como pueden ver ahí en el dibujo a la derecha, está digamos, este mundo conectado por todas estas computadoras o clústeres y demás, pero además necesitamos pues el software, tenemos que tener softwares especializados para hacerle el análisis de los datos, para hacer simulaciones y demás. Entonces estos son, digamos, los 4 componentes fundamentales de cómo buscamos partículas. Pero entonces en la charla tenía el nombre del mundo subatómico de los quarks y además dónde encontrarlo. Entonces vamos a describir un poco las diferentes partes del mundo donde donde en la actualidad se buscan estos quarks y además se miden sus características y demás, como ya describí antes. Entonces, en este slide que hay acá, en el slide número 20, quiero hacer una claridad al respecto de cómo se buscan partículas. Es lo siguiente: si ustedes se fijan en la figura más a la izquierda, donde hay una J, lo que pueden ver es que en el fondo hay, como digamos, están esos histogramas, uno digamos con rayitas y el otro, digamos, transparente, y de un momento a otro ven un pico, ven que el histograma tiene una zona muy limpia donde solamente hay como un pico. Normalmente, cuando se buscan partículas, usted lo que ve es algo así, se ve un histograma con un fondo y algún pico ahí. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en el siguiente, en la otra gráfica que hay ahí, pues van a ver como 3 piquitos. Realmente, eso es la misma partícula, solamente que está vista desde un punto de vista diferente. Es importante decir que esta partícula que se llama J o C, realmente el nombre es JC, porque esta partícula fue descubierta en 2 experimentos al mismo tiempo. Se le entregó el premio Nobel a las 2 personas que lo descubrieron, compartieron el premio Nobel por eso, y el descubrimiento de esta partícula conllevó a realmente descubrir el quark C. Entonces este fue el 4º quark que descubrimos, que se hizo en estos experimentos que pueden ver ahí. Y eso fue muy importante porque al descubrir el quark C nos dimos cuenta primero que Gell-Mann nos había dicho que toda la materia se podía escribir con 3 quarks, el U, el D y el S, pero no, realmente habíamos descubierto todas esas partículas y no se podían describir los comportamientos de esas partículas solamente con ese quark. Entonces se necesitaba al menos otro quark, y ese fue el quark C, el quark Chang.
Entonces, las figuras que ustedes ven a la derecha, A, B, C y D, el descubrimiento del quartz lo que nos permitió fue formar estas figuras y formar las simetrías y el estudio teórico de las mismas. Entonces empezamos a entender cada vez de manera más clara cómo eran los patrones de estas partículas que estaban hechas de quartz o que estaban compuestas de quartz. Y entonces fue muy importante el descubrimiento de esta partícula JC por lo que acabo de decir. Bueno, luego vino el descubrimiento de los quartz boson y TO. Esto se hizo, los dos descubrimientos se hicieron en Fermilab. Aquí pueden ver a Leon Lederman, el descubridor del quartz boson. Lederman posteriormente no fue su única contribución, también descubrió otras dos partículas, llevando esto a que se le entregara el premio Nobel también a él. Y lo que ven a la derecha, entonces a la izquierda pueden ver, como les dije, normalmente se ven piquitos. Entonces en rojo ustedes lo que pueden ver es un pico de una partícula que se llama el lucilon, que es esta Y que hay acá, decayendo en dos muones, por lo que pueden ver ahí es como un pico. En el caso del descubrimiento del TOP no es de esa manera, esto se hace de una manera diferente. No voy a entrar en tecnicismos aquí, pero lo que sí quiero comentar es que estas dos partículas fueron descubiertas, una en 1977 y la otra en 1994, en los experimentos de los experimentos de Fermilab en Chicago. Entonces, hagamos una claridad, o sea, aceleradores, no solamente empezamos en LEO o en Tevatron o en LHC, o sea, acelerador de partículas tenemos de muy antes. Un ejemplo de ellos es este instrumento que hay aquí, que es un instrumento muy simple, de 1931, donde Ernest Lawrence y su estudiante Stanley Livingston aceleraban ya partículas, aceleraban protones en este instrumento, pero este es un instrumento más pequeño. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso hemos venido evolucionando en la construcción de estas máquinas. Por ejemplo, aquí pueden ver la muy famosa cámara de burbujas que está en Brookhaven National Laboratory, y allí, por ejemplo, se descubrió este barión, el omega menos, que es un barión muy importante que está hecho de 3 quarks S. Entonces esto fue algo muy llamativo al descubrir esto, porque nos dio muchos avances desde el punto de vista teórico. Muy relevante es que miren que esta máquina es de 1964 y pueden ver el tamaño. Ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, pueden ver, por ejemplo, algunas personas ahí, lo cual les dice más o menos, les da una idea del tamaño de la misma, y esto fue en 1964. Ahora, pueden ver acá en este slide de nuevo a Lederman. Quiero hacer como una mención de Lederman, que infortunadamente pues, acaba de fallecer el año pasado, pero esta persona fue una persona que ayudó mucho a América Latina, proponiendo, él fue director del Fermilab, del Tevatron, y propuso muchos proyectos en los que se llamaba gente de América Latina, de México, de Brasil, probablemente de aquí mismo de Colombia, a que fueran allá, que aprendieran cosas, que aprendieran de estos temas importantes de física de partícula experimental, que en nuestros países pues básicamente están naciendo. Tenemos una experiencia, digamos, poca en estos, comparada pues obviamente a los europeos y digamos a los estadounidenses. Entonces Lederman no solamente propuso estos proyectos, sino que además abrió las puertas con dinero, o sea, había presupuesto, hizo proyectos que tenían presupuesto para aportar a gente que fuera a Latinoamérica a estudiar al Fermilab y hacer contribuciones allí. Entonces esto pues son como las semillas que él dejó para todo esto. Ahí en estas fotos pueden ver precisamente a Lederman en Fermilab, y pues lo que pueden ver ahí es el Wilson Hall, este edificio famoso de Fermilab, y pues una toma aérea del mismo a la derecha. Bueno, en Fermilab estuvieron en Tevatron dos experimentos muy importantes desde 1990 al 2010, cuando pararon de tomar datos, que en el 2010 fue el comienzo del HC. Estos experimentos son el experimento CF y el experimento D0. Estas dos máquinas eran, pues, digamos, las dos máquinas más importantes de los detectores digamos, de la etapa anterior al HC, junto con otras máquinas como Babar y Bell. Y entonces aquí se hicieron descubrimientos muy importantes, entre ellos el descubrimiento del cuarto en 1995, que fue descubierto por los dos experimentos al mismo tiempo. Algo muy importante fue que entre la época de 1998 al 2010 estos experimentos hicieron muchos, digamos, se renovaron mucho,
y hubo muchas búsquedas, pero hubo pocos descubrimientos en esa época, en esos 10, 12 años, hubo pocos descubrimientos. La penúltima partícula descubierta por el experimento de cero fue precisamente este barión que hay acá. Este barión se llama un barión cascada B. Aquí está, digamos, lo que nosotros llamamos la topología en la figura a la derecha. Pueden ver la topología de este barión. Entonces, decae el barión, decae en un JC, que ya habíamos hablado hace un rato de él, descae en un lambda y en un pión, y a su vez ese lambda decae en un protón y un pión. Entonces, esto es solamente como para describirles cuáles son las cadenas de decaimientos, las cuales a veces son larguísimas. Una cosa muy interesante de este barión es que pueden ver que está está compuesto por 3 quarks, y es un quarks de cada familia. José David nos había hablado en su charla de la estructura de la materia que eran 3 familias, y entonces este barión es muy interesante porque tiene al menos un quark de cada familia, un B, un S y un D. Entonces este barión fue descubierto haciendo un poco de propaganda ahí, fue descubierto por el profesor Eduardo de la Cruz Burelo, quien más tarde se convertiría en el asesor de mi doctorado en el 2012. Y pues es muy interesante por lo que ya acaba de decir, porque tiene 3 quarks de cada familia. Este fue el último descubrimiento del detector de cero, y fue en el 2007, y de ahí en adelante entonces vino, pues digamos, la era del LHC. Antes de hablar del LHC, quiero comentar acerca del detector Bell 2. Antes había una parte inicial que fue Bell 1, pero ahora tenemos Bell 2. Este detector está ubicado en Japón. Aquí pueden ver una vista aérea del experimento. Pueden ver en amarillo, digamos, pues el acelerador como tal, el KEP, y en naranja está la ubicación de Bell. Este experimento es muy importante porque en este experimento se hacen estudios de lo que nosotros en física llamamos de violación de CP, que básicamente es tratar de entender esta simetría que hay en el universo de materia y antimateria. Entonces, en este experimento está hecho más o menos para estudiar esas cosas, por supuesto otras también, pero digamos esa es su target, su meta principal. Luego, entonces ya tenemos varios lugares donde podemos estudiar estos quarks, ¿no? Vimos el tevatron, hablamos un poco de LEV, y luego vimos el tevatron de cero y CDF, y luego hablamos del experimento Bell 2, que se me olvidó decirlo, apenas empezó este año a trabajar, digamos, a toda máquina, o sea, empezó a trabajar en el 2020, y esperamos que hayan datos y descubrimientos y nuevas medidas de en los próximos 10 años. Vamos a tener mucha información que este experimento nos va a dar. Bueno, también tenemos desde el 2010 al LHC, el acelerador LHC. Ustedes pueden ver aquí, esta es una toma aérea del acelerador, digamos. Pueden ver ahí el acelerador, como dije hace un rato, el LHC está ubicado entre los límites entre Suiza y Francia, como pueden ver ahí en la foto. Y pues ahí, para que se den una cuenta del tamaño, pues es de ese diámetro de esa circunferencia que hay en blanco, es de aproximadamente 27 kilómetros. Y entonces en esta foto podemos ver un poco 4 de los experimentos más importantes que hay allí en CERN, pero recuerden que dije hace un rato que no son los únicos, hay muchos más. Entonces aquí pueden ver a CMS, a ALICE, a Atlas y el HCB. En esta vista aérea, la anterior fue como una vista aérea, pero aquí pueden ver como un diagrama de superficie del mismo. Entonces ustedes pueden ver realmente el acelerador está bajo tierra, está a unos 100 metros bajo tierra, y pueden ver ahí, en esta vista pues de superficie, pueden ver a los experimentos repartidos pues en el mismo, obviamente pues también bajo tierra, ¿no? Ahí pueden ver de nuevo al HCB, a Atlas, a ALICE y al CMS, que es pues donde nosotros voy a describir ahorita brevemente nuestras contribuciones. Entonces, el CERN, el LHC, el Large Hadron Collider, entró en operación en el 2009, 2010, digamos. Hay una cantidad ya gigantesca de físicos, muchas instituciones, muchos países, y entonces todos tratando de hacer nuestras contribuciones en diferentes áreas de la física, y entre eso, pues el estudio de los quarks y de todas las partículas fundamentales, de todas las partículas elementales. Donde no solamente podemos estudiar allá los quarks, sino también podemos estudiar cosas del Higgs, del quark gluon plasma, violación de CP también se puede estudiar aquí, en especial en el HCB y demás. Entonces, uno de los experimentos que hay en el CERN, en el HC, es el experimento del HCB, y este experimento, entre otras muchas cosas muy interesantes que nos ha hecho, ustedes pueden ver una foto ahí pueden ver una persona agachada. Esto les da una idea de nuevo del tamaño de la máquina.
en la figura de arriba a la derecha pueden ver más o menos la longitud, que es de aproximadamente 20 metros. Este experimento puse aquí una figura muy particular porque estas, como les dije hace un rato, cada que descubrimos partículas uno ve como piquitos. Entonces, si ustedes ven esta figura que hay acá, la figura a la derecha en el fondo, abajo, lo que pueden ver es un histograma como con un piquito. Realmente es muy interesante porque ese piquillo que hay ahí, la única forma que tenemos de describirlo en la actualidad es que no es ni un mesón ni un barión, es decir, no es algo que está hecho ni de 2 quarks ni de 3 quarks. Resulta que para poderlo describir con las técnicas que tenemos ahora, o nuestro modelo actual, esa cosa tiene que estar hecha de 5 quarks. Así que es una cosa totalmente inesperada, es algo que no sabíamos, que no conocíamos, y entonces nos han estado llegando información. La realidad es que no es solamente han aparecido algunos otros como con nombres así súper particulares como el X3872 y demás, pero lo que quiero resaltar aquí es que están apareciendo estas partículas que no encajan del todo en nuestro marco teórico. Lo cual no quiere decir que no las podamos describir, pero que son, digamos, inesperadas o insospechadas o lo eran hasta hace algún tiempo. También en el HC está el experimento Atlas. Aquí pueden ver, este es el experimento, probablemente el experimento más grande del mundo. Pueden ver la longitud, 46 metros y 22 metros de altura. Si se fijan con detenimiento, a la parte izquierda pueden ver 2 personas ahí. Esto es nada más para que se hagan una idea de la magnitud de este experimento. Y aquí pues abajo pueden ver otras 2 personas. Aquí abajo nada más de nuevo, como para que se hagan una idea de lo gigantesco que es. Ahora, uno se puede preguntar entonces, bueno, tenemos estos aceleradores, tenemos estas máquinas, ¿qué es lo que se produce en esas colisiones, no? Entonces aquí, digamos, de una forma un poco jocosa, pongo ahí un ejemplo de que si usted pusiera a chocar estas 2 fresas y de ahí podrían salir un montón de frutas, ¿no? Es una cosa ya digo un poco jocosa, pero en el sentido de que eso es más o menos lo que pasa en el HCE o en estos experimentos. Usted ponía a colisionar 2 partículas a altísimas velocidades y pues de ahí salen un montonal de cosas. Y esas cosas son las que usted va a estudiar y usted quiere entender y usted quiere mirar las características de las mismas. Entonces aquí pues simplemente es como una simulación de lo que sería una colisión donde en el HCE se pone a colisionar, se ponen a girar los protones y colisionan, entonces se crea pues todas estas partículas ahí. Entonces la idea es, ¿cómo detectamos estas partículas? Como ya dije, pues entonces necesitamos un acelerador y luego el acelerador necesitamos un detector que lo haga. Ya había comentado un poco de los diferentes detectores en LEB, en Fermilab y en el CERN. Entonces nos vamos a concentrar ahora un poco en estudiar o en describir un poco el detector CMS, que es el detector en el que nosotros, los profesores de la Universidad de Antioquia, José David Ruiz, Nelson Vanegas, yo mismo, hacemos contribución y es en el experimento en el que trabajamos. Entonces esto que acá es simplemente una foto real del CMS. Como pueden ver ahí, dicen las diferentes componentes, no voy a entrar en tecnicismos con el mismo, pero ustedes pueden ver la máquina gigantesca que es, siendo más pequeño que Atlas, pero mucho más pesado, porque el nombre de CMS es solenoide compacto de Mone, se llama así compacto porque aunque es más pequeño que Atlas, es mucho más pesado, o sea, es muy denso. Entonces, el CMS tiene una cantidad de características que tampoco voy a, como dije, no voy a entrar en tecnicismos, pero lo que pueden ver aquí es que quiero que vean cómo es el detector más o menos por dentro. En la foto anterior, que era una foto real, vieron cómo era, y entonces aquí en este cuadro pictórico que hay acá, pueden ver las diferentes partes, lo que nosotros llamamos el detector de traza, los calorímetros, las cámaras de Mones y demás, y pueden ver una persona ahí a escala, nada más para que también de nuevo se den una idea. Por ejemplo, aquí hay algunas características del detector: cuánto pesa, 14.000 toneladas, cuál es el diámetro aproximado, que es de 15 metros, cuál es la longitud promedio, que es de 28.7 metros, comparado a Atlas, que son más o menos 41 metros y demás. Entonces, ¿qué se hace en el CMS? Por ejemplo, esta es una foto de uno de los eventos del CMS. Esto que ven aquí es una simulación de uno de ellos. Entonces, lo que pueden ver es cuando colisionan las partículas, pueden ver esta cosa cómo va cambiando tridimensionalmente y cómo en una colisión de esas se crean un montonal de partículas. Y entre ellas se crean estos 2 líneas rojas que pueden ser los 2 muones, que por ejemplo, de cómo decae el bosón de Higgs o algo así.
Eso solamente es para mostrarles. Quiero aclarar que el CMS está funcionando pues con el HC desde el 2010 y lo primero que uno tiene que hacer es descubrir de nuevo la física, es decir, para probar su máquina uno tiene que probar que está trabajando bien y es decir, uno trata de estudiar las cosas que ya se descubrieron para pasar posteriormente a hacer, digamos, o nuevos descubrimientos, o nuevas medidas y demás. Entonces CMS lo primero que hizo fue medir o estudiar todas esas partículas que ya estaban descubiertas. Ya hablamos hace un rato del YesI, que se descubrió por dos personas diferentes, del Lucilon, que fue el descubrimiento del botón, el YesI fue el descubrimiento del charm, aquí pueden ver el Z, el top y demás. Entonces lo primero que hizo CMS fue calibrarse y ver que podía estudiar y entender todo lo que se había hecho antes para luego pasar a hacer física nueva. Entonces, una de esas cosas que hizo el CMS, yo no voy a entrar en detalles aquí de nuevo, pero por ejemplo, recuerden lo que les dije, que cada que uno ve piquitos, o al menos cuando estamos haciendo descubrimientos, todos esos piquitos son nuevas partículas. Entonces, por ejemplo, pueden ver aquí, cuando fue el descubrimiento del bosón de Higgs en el 2012, pueden ver dos maneras diferentes de cómo se descubrió. A la izquierda pueden ver el piquillo este en rojo, un poco no muy claro, pero ahí está, y a la derecha pues un poco más claro en su dedicamiento de fotones. ¿Qué quiero ejemplificar aquí? De nuevo nada más que están estos bonk, estos piquillos, que son como nosotros descubrimos las partículas. Aquí ahí hay como una fotografía de uno de esos decaimientos del bosón de Higgs yendo en dos fotones, los cuales son estas líneas verdes que se pueden ver ahí. Sin embargo, como es de nuestro interés en esta charla, nosotros queremos hablar de descubrimientos, o bueno, en esta charla queremos hablar de quarks, o estamos concentrados en quarks. Entonces, aquí puse un ejemplo tanto también como para darnos un poco de conocimiento de que también nosotros en la Universidad de Antioquia hacemos bastante trabajo, hemos liderado proyectos importantes y el año pasado precisamente nosotros los profesores de aquí a la universidad con algunos estudiantes descubrimos estos dos nuevos mesones y que fue publicado en las revistas más importantes del mundo. Y además, muy interesante que estos dos mesones son los dos mesones más pesados que se han descubierto hasta el momento. Estos mesones se llaman BC2S y 2S Star, tienen el mismo nombre y el mismo contenido de quarks, están formados de un quark B y un quark C. La diferencia entre ellos es que tienen un número cuántico diferente al que lo llamamos spin, pero digamos eso no es de relevancia en este momento, pero es importante ver que se descubrieron. Este es el quinto descubrimiento que hace el CMS y pues que lo hicimos aquí nosotros en Colombia, en la Universidad de Antioquia, lo cual me parece pues de relevancia y de resaltar. Entonces, como un breve resumen, tenemos aquí que hemos estudiado estas cosas de los bosones, hemos estudiado estas cosas de los quarks. Entonces tenemos el modelo estándar y entonces al principio teníamos que lo que describíamos eran mesones que están hechos de 2 quarks y bariones que están hechos de 3 quarks, por ejemplo el caso del protón o el caso del neutrón, y en el caso de mesones pues los piones. Sin embargo, lo que ha pasado en los últimos 10 años en la era del HC es que lo que ocurre es que realmente estos no son las únicas partículas que tenemos que están constituidas de quarks. Resulta que también hay otras partículas y no sabemos cuáles, pues no sabemos realmente, no conocemos bien cuáles son. Entonces les ponemos nombres por el momento, hacemos modelos teóricos para tratar de describirlas, pero no hay claridad al respecto. Entonces tenemos partículas que están hechas como esa cosa que se llama un tetraquark, que está hecho de 4 quarks. Un ejemplo de ese es el nombre extraño que les dije hace un rato, X3872, o tenemos esta partícula que nos mostró el HCB, que estaba hecha, que hasta ahora creemos que está hecha de 5 quarks y demás. Entonces esto es para describir que no todo está hecho, que hay mucho trabajo por hacer, que hay muchos experimentos donde se puede hacer este trabajo y que todos podemos hacer contribuciones en estos ámbitos. Todavía tenemos el HC por lo menos por otros 12 años, entonces hay mucho trabajo allí para hacer y entonces todos están invitados, en especial por los estudiantes del área de física, a que se unan a estas cosas si les interesan y pues que nos ayuden a hacer contribuciones en estos puntos. Aquí para la charla, nada más pues comentarle que vienen dos charlas también muy interesantes, una de materia oscura por el profesor José David Ruiz de nuevo, y la otra del universo a gran escala por el profesor Diego Restrepo. Y bueno, pues muchas gracias, espero
que hayan disfrutado la charla y si tienen preguntas, por favor, háganmelo saber. Muchas gracias, Giovanni. Por aquí, viendo en Facebook, a ver, tenemos unos saludos que te mandan desde Madrid. Muchas gracias. Y Sergio Castrillón preguntó pues puso simplemente gravitón. Imagino que en alguna diapositiva que en este momento no recuerdo, pusiste esa palabra. Sí, en algún slide por ahí pues puse el gravitón porque cuando hablé de las, digamos, diferentes fuerzas que hay en la naturaleza o las que nosotros conocemos, pues puse en algún punto el gravitón porque esta es, digamos, la partícula que creemos desde el punto de vista del enfoque de las partículas, que es la que nos da pues la interacción gravitacional, pues es la partícula mediadora de la interacción gravitacional. Sin embargo, pues eso simplemente lo puse ahí porque hacía parte de este cuadro del modelo estándar, ¿no? Ok. Muy bien. Por aquí nos hace una pregunta Andrés Felipe López. Dice, ¿cuál es el proceso a seguir cuando se encuentra un pico en los datos? Es decir, ¿cómo descartar que no es un error humano o de la electrónica involucrada? Ok, muy bien. Claro, siempre nosotros lo que hacemos es, bueno, vale la pena decir que muchas veces, pues, digamos, uno espera, no siempre es el caso, pero uno siempre, no siempre es el caso, pero uno, cuando está buscando alguna partícula, uno tiene como alguna idea en la cabeza por la que la teoría la predice en tal parte o en otra, entonces uno más o menos puede pretender pensar dónde está. No es siempre este el caso, porque hay veces también se buscan partículas totalmente nuevas que ninguno predice nada de la teoría y entonces ahí no es esto. Pero una vez uno descubre una partícula, es decir, uno ve un pico de estos, entonces siempre en estas colaboraciones, recuerden que estas colaboraciones no hay una persona ni dos, en el CMS somos del orden de 3.000 personas, todos podemos opinar, todos podemos aportar y demás, entonces siempre se empiezan a hacer un montón de test, de pruebas para ver si esa partícula realmente está ahí. Entonces tenemos muchas técnicas estadísticas computacionales. Bueno, entonces uno dice, bueno, hagamos este test. ¿Qué pasa si ponemos, digamos, quitamos esta región del detector? ¿Aún se estaría viendo la partícula? ¿Qué tal si quitamos esta otra? Y así. Entonces uno puede hacer muchas técnicas. En realidad hay unas técnicas estadísticas que nos permiten o que tenemos pues unos estándares para ver cuando una partícula es descubierta o no. Muchas veces han escuchado por ahí de los famosos 5 sigmas. Entonces todas esas pruebas estadísticas nos permiten saber con un alto grado pues con un alto grado de aproximación si es verdad que esa partícula está ahí o no. Listo. Gracias, Giovanni. Por aquí otra pregunta. Un segundito. ¿Cuál era? ¿Qué computadores o clúster tiene la UDA y qué capacidad tienen? Bueno, en la Universidad de Antioquia, pues hay diferentes grupos, tienen sus diferentes clústeres, por supuesto. Yo, en particular, nosotros, sea el grupo de física de altas energías, tenemos un clúster de un tamaño considerable. Yo no recuerdo en estos momentos cuál es el número de cores, tal vez José Javier recuerde con exactitud ese número, pero si tenemos un clúster, el clúster está activo para trabajar y nosotros los profesores y los estudiantes pues tenemos acceso ahí y hacemos parte de nuestra investigación en eso, y eso incluye la investigación que hacemos pues en el experimento CMS. Entonces la respuesta es sí tenemos un clúster, no recuerdo el número de nodos pues que tenemos, pero es un clúster digamos prudente y suficiente para hacer nuestro trabajo. Obviamente siempre queremos mejorar, ¿no? Siempre queremos tener algo mejor y estamos buscando esa mejoría siempre.
Sí, yo no recuerdo exactamente las cifras que me estás preguntando, pero sí, pues digamos que comparativamente con los clústeres pues, que uno dispone ya en CERN o en otras universidades, es mucho menor el de la universidad, ¿no? Sí, sí, claro. Todos nosotros, José Aví y yo mismo, tenemos que hacer a los clústeres del CERN porque pues son mucho más grandes, ahí, pero para eso hacemos parte del CERN, ¿no? Para eso hacemos parte de estas colaboraciones, para también tener acceso a esas herramientas. Pero el clúster que tenemos aquí, digamos, nos permite hacer ciertas, hasta cierto punto, unas cosas. Como dije, siempre queremos mejorarlo, ¿no? Por acá Pablo Fuentes nos pregunta, ¿podemos usar máquinas para que hagan la búsqueda de partículas por nosotros en los datos y qué tal serían sus resultados? No, a ver, quiero interpretar la pregunta por máquinas, que me imagino que habla de máquinas de aprendizaje, machine learning o algo de eso. Quiero interpretar la pregunta por ahí, si no es así, por favor escríbanos y me guían mejor si no, si no es esa la interpretación. Sí, de hecho realmente esas son las técnicas que utilizamos. Nosotros utilizamos técnicas computacionales donde utilizamos muchas máquinas de aprendizaje como los BDTs, Deep Learning, Neural Networks y todas estas cosas. Todas esas, normalmente estas máquinas de aprendizaje, pues así se llaman máquinas de aprendizaje, entonces uno tiene que enseñarles de alguna manera y utilizamos técnicas de Monte Carlo para, entre comillas, educarlas y posteriormente utilizarlas a nuestro favor en las búsquedas de partículas. Entonces la respuesta es sí las usamos, y esto depende, como hay tantas técnicas, depende de la persona que está programando, por supuesto, y además del problema que está enfrentando. Entonces, los resultados pueden ser diferentes según el problema que uno esté, pero la respuesta es clara, es que sí utilizamos estas máquinas de aprendizaje y eso hace parte del día a día de un físico de partículas experimental, pues como es el caso de nosotros. Por aquí Juan David Rodríguez dice, muy interesante todo y quedamos pendientes de las otras charlas. Muchas gracias por estar pendientes. Luego, bueno, Pablo Cifuentes sí efectivamente nos corrobora que sí es por ahí la pregunta, entonces ya estuvo yo creo. Ok, gracias. Y Marce Sánchez nos pregunta, ¿es posible la existencia de más quarks o 6 es el número máximo? A ver, ¿cómo decir esto? No, hasta el momento, nuestras observaciones y nuestros modelos, lo que nos dicen, nuestros modelos, bueno, por modelo me refiero al modelo estándar, lo que nos dice es eso, que hay 6 quarks y que las partículas que tenemos allí, las partículas que tenemos hasta el momento se pueden ser descritas por esos 6 quarks. Quiero decir que todas están compuestas de alguna manera por estos 6 quarks. Todos estos mesones, bariones, tetraquarks, pentaquarks, todas esas cosas están compuestas por estos quarks que conocemos. Ahora, hay muchos, sabemos de antemano que debe haber algo más allá del modelo estándar porque tenemos evidencia de que física debe haber más allá. José David nos va a hablar en su próxima charla bastante alrededor de esto, de materia oscura, entonces él nos va a hablar un poco de física Bellón Standard Model o física más allá del modelo estándar, pero entonces, lo que quiero comentar ahí es lo siguiente, o sea, es probable que haya otros quarks, es probable, de hecho hacemos búsquedas de ellos, José es uno de los expertos en este tópico, él ha trabajado mucho en la búsqueda de quarks top prima y así, pero hasta el momento no los hemos encontrado, entonces es probable que sí, pero nosotros no los hemos visto aún. Gracias, Giovanni. Después pregunta Andrés Felipe López, ¿cuál es la conexión entre la teoría de grupos y la física de altas energías? ¿Es esta una guía para saber dónde buscar partículas? A ver, la conexión es súper amplia, ¿no? Todos los físicos de partículas tenemos que aprender teoría de grupos porque el modelo estándar precisamente es, digamos, desde el punto de vista de grupos, SU3, SU2, cruz 1, ¿no? Entonces tenemos que aprender de grupos para poder hacer nuestros modelos teóricos. Es una cosa muy, muy relevante y muy importante aprender de ellos. Ahora, eso es desde el punto de vista teórico, es de vital importancia. Sin embargo, desde el punto de vista experimental, la visión no es la misma.
desde el punto de vista experimental, siempre la teoría y el experimento han estado jalándose el uno al otro, a veces en ciertas etapas va uno más adelante que el otro y así. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, el bosón de Higgs, que estaba prehecho desde por allá en 1969 y se descubrió en el 2012. Entonces, también ha pasado que se descubren, por ejemplo, cuando nosotros descubrimos estos mesones BC el año pasado, a los pocos meses salieron papers teóricos describiendo características de ellos que nos pedían, no, miran esto a ver qué tal. ¿Qué quiero decir con esto? El enfoque no es el mismo, probablemente desde el punto de vista experimental nosotros no utilizamos tanto la teoría de grupos, pero desde el punto de vista teórico es supremamente vital, es supremamente importante. Muy bien, ahora nos preguntan a Edgar Robles Saldarriaga, ¿qué se conoce acerca del Superkamiokande de Japón, donde se investiga sobre la interacción entre neutrinos? Bueno, debo decir que yo no soy un experto en la física de neutrinos, entonces lo que voy a decir es que, hasta donde entiendo, en Superkamiokande se está haciendo, una mejora en estos momentos para tratar de tener regiones más amplias en el espacio de fase para estudiar estos neutrinos, pero haciendo honor a la verdad, yo no sé en qué consisten estas mejoras y no sé para cuándo van a estar listas. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de averiguar, y si nos escribes un correo, con seguridad nosotros tenemos las personas que nos pueden responder eso, pues aquí mismo en el instituto o bueno, en otras partes de otros de nuestros colegas. Después nos pregunta Efren Encinas, los diagramas de Feynman explican de una manera visual la interacción entre partículas. De una manera visual. Sí, esta es una herramienta, de nuevo, desde el punto de vista teórico, es una herramienta muy útil. Yo diría que nos reduce mucho trabajo, o sea, nos ayuda mucho en nuestra vida desde el punto de vista teórico. Todos los que hemos visto cursos de electrodinámica cuántica o teoría cuántica de campos y demás, pues sabemos de la utilidad que tienen esto. Entonces, estos nos ayudan un montón, sí, nos ayudan mucho en la interpretación de las iteraciones ahí para ver los vértices y demás. Entonces pues mi respuesta es sí, nos ayuda mucho en la visión de los cálculos que tenemos que hacer. Diego Rodríguez, te felicito, que excelente charla, muchas gracias. Isabel Cristina pregunta cuándo hacen más charlas. Yo le acabé de responder ahí en un comentario. Te seguimos todos los jueves, ahí está la tabla, pues está cierto. Seguimos sí, todos los jueves de la tarde. Sí. Y luego por aquí tenemos otra pregunta de Sebastián Zapata Alzate. ¿Han habido momentos en donde te has sido atascado con un problema físico y has tenido que recurrir a nuevas matemáticas para poder abordar el problema? Muchas gracias. Preguntarle eso a un físico es como decirle qué le pasa en su día a día, ¿no? La realidad es que sí, pues siempre hemos tenido dificultades, siempre desde todos, tanto los físicos teóricos como los físicos experimentales. Hay veces llegamos a puntos donde no sabemos, estamos ahí, podemos pasar 1 o 2 meses, a veces más, o digamos días en un punto y todos estamos ahí, no sabemos qué hacer, le preguntamos a un colega, leemos libros, a todos nos ha pasado y eso es parte del quehacer como científico. Uno no podría entender la ciencia, bueno, al menos yo no puedo entender la ciencia sin el ensayo y el error. Entonces, sí, la respuesta es sí, me he visto muchas veces ahí en puntos donde no sé qué hacer. Yo como soy físico experimental, cuando fui estudiante, en mi maestría, en mi doctorado, todo eso, pues tuve que hacer cálculos y demás. Entonces, cada vez aprendía otras matemáticas, geometría diferencial, ¿no? Análisis de Fourier, todas esas cosas. Pero ahora en mi día a día, pues hago más otras cosas. Sin embargo, también en lo que hago, pues me veo, digamos, abochornado muchas veces por cosas que no soy capaz de resolver de inmediato y que me quitan semanas o a veces hasta meses inclusive en un punto. Pero al final del día, pues, lo que hacemos es aprender, somos científicos, ¿no? Entonces cada día aprendemos más y ganamos un poco más de experiencia cada que tenemos problemas de esos que nos dan tanta dificultad. Muy bien, comparto enteramente Andrés Muñoz Acevedo nos pregunta, ¿en qué consiste la búsqueda de partículas nuevas? ¿Qué procedimientos se siguen?
Bueno, para Andrés, qué buena, me gusta mucho esa pregunta porque esa pregunta no tiene una sola respuesta y es por lo siguiente. Buscamos partículas nuevas, pero eso depende de cómo las buscamos. Por ejemplo, José David trabaja más en los temas de materia oscura y cosas relacionadas, entonces él utiliza unas técnicas. Yo trabajo en cosas más relacionadas a física, dentro de las altas energías, a física de bajas energías, cosas más relacionadas, por ejemplo, al quark B. Entonces ahí utilizamos unas técnicas diferentes, mientras las masas que busca José David, por ejemplo, es del orden de TePs, de 1000 GePs, algo así, yo puedo buscar partículas que son del orden de 5 o 10 GePs. Dada esa aclaración, entonces hay varias técnicas diferentes, ¿no? Entonces uno se plantea el problema, eso es lo que nosotros llamamos de diseñar el análisis, entonces uno se plantea el problema y una vez dice, no, pues yo quiero, en mi caso, por ejemplo, en estos momentos con uno de mis estudiantes queríamos hacer espectroscopía para estudiar un decaimiento nuevo del mesón BC, tal vez esté por ahí Manuel conectado, y entonces dijimos, bueno, vamos a enseñar el análisis, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál elementos del detector necesitamos? O sea, el detector, CMS tiene varias partes, pero probablemente usted en el análisis no las necesite todas. Por alguna razón, usted, digamos, no necesita el calorímetro electromagnético o el calorímetro hadrónico, digamos. Entonces usted empieza a diseñar el análisis y piensa, bueno, ¿qué parte del detector quiero? ¿Cuál parte del detector necesito? Ahora, ¿qué parte del software necesito? Y así, entonces usted va diseñando su análisis, cuando usted lo está diseñando, usted va planteándose todas esas ideas y usted lo que trata de hacer es eso, hacer el diseño de tal manera que en el camino le queden menos cosas por arreglar, que con seguridad siempre va a encontrar cosas que se le pasaron o que no funcionaron como usted pensó y demás, pero no, entonces empieza a pensar en eso y entonces de una vez cuando usted diseña su análisis, usted dice, bueno, voy a utilizar tal clúster en el CERN, o voy a utilizar tal clúster en Italia, o el clúster de la universidad que me sirve, voy a utilizar tantos cores más o menos, voy a utilizar esta técnica, voy a utilizar un Boost Decision Tree porque sí, pues porque me parece que esta es la técnica más apropiada, alguna máquina de aprendizaje Neural Network, alguna de esas cosas, TensorFlow, no sé. Entonces usted decide, cuando usted está diseñando su análisis, usted decide cuál técnica va a utilizar. Una vez, digamos, tiene todas esas componentes, echa a correr la maquinaria y entonces se da cuenta qué tanto le acertó y qué tantas cosas debe ahí como mover o calibrar para que su análisis corra bien. Entonces, de nuevo, hay diferentes técnicas y esto depende del área. La física de partículas tiene sus ramas y también depende un poco de la rama en la que usted se está desempeñando. Bien, después Jorge Acevedo dice cómo interpretar lo que ustedes descubrieron. José, perdón, no te escuché, ¿me podría repetir, por favor? Nos pregunta Jorge Acevedo Colorado cómo interpretar los mesones que ustedes descubrieron. Muy bien. Vale la pena decir que desde el punto de vista, desde esto hace parte más de la física de QCD, o sea, de la interacción fuerte. Entonces, habían predicciones ya teóricas de que hay espectros, cuando nosotros buscamos nuevas partículas o nuevos decaimientos diferentes de las partículas, en física de partículas esto lo llamamos espectroscopía. Entonces, habían estudios espectroscópicos que predecían que estos mesones estaban ahí. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, hay diferentes modelos. Entonces, unos de los modelos los predecían con la misma masa. Ya ven que esos mesones tienen la misma cantidad de quarks. Entonces, todos son muy parecidos. Entonces, algunos modelos predecían con la misma masa. Algunos otros modelos los predecían con diferentes. Estas partículas tienen un tiempo de vida, o sea, ellas decaen después débilmente a otras cosas. Entonces, hay diferentes modelos. Cuando nosotros medimos estas partículas, lo que encontramos fue que si uno se devuelve un poco ahí y las ve, encontramos que hay una distancia entre ellas. O sea, si estuvieran juntos, uno no hubiera visto sino un pico, pero realmente ve dos picos. Entonces, lo primero que uno puede hacer es que medimos la diferencia de masa entre ellos. Entonces, eso es un número que nosotros le dimos al físico teórico. Inmediatamente, como dije, pues llegaron citas teóricas al paper, o sea, hubo teóricos que hizo modelos utilizando los números que nosotros les dimos. Una cosa muy importante que se tiene que hacer ahora es ya descubiertas, entonces para seguirlas interpretando, pues hay que hacerles más medidas. Algo muy importante en la física de partículas es medir lo que nosotros llamamos las cross sections o los branching ratios, que es cuál es la tasa de decaimiento de estas partículas en alguna otra.
Entonces estas partículas BC2S decaen a una partícula que se llama el BC1S. Entonces necesitamos saber cómo decaen, cuál es la tasa de ese decaimiento. Entonces un gran reto que tenemos ahora es hacer eso, es hacer esa medida. Es una cosa que estamos haciendo, por supuesto, acá en la Universidad de Antioquia estamos liderando pues ese proyecto también, dado que nosotros fuimos los que las descubrimos. Y entonces, a medida que vayamos haciendo medidas, pues esto va a ir ayudando a que los modelos teóricos, pues los que digamos, pues por decirlo de alguna manera, está tal vez no la palabra más apropiada, los que están mal, quiero decir los que son imprecisos, pues hay que descartarlos y se van quedando los que mejor los que mejor, digamos, compaginan con las medidas experimentales. Entonces esa es la manera pues, de interpretarlo. Nos vamos a ir jalonando los unos a los otros y tenemos que seguir haciendo medidas de ellos para estudiar sus características, números cuánticos y demás. Bueno, por aquí tenemos, yo creo que puede ser como la última pregunta. Nos dice Juan José León. Buenas noches, profe. Es una pregunta de mi papá, José León. ¿Hasta qué punto las teorías de Galois podrían ayudar a entender más la naturaleza de los quarks? A ver, total honestidad. Yo no recuerdo con exactitud las teorías de Galois. Sospecho que se refieren a estas cosas de álgebras de grupos y demás. Pero de nuevo debe estar debe estar muy familiarizado con el estudio pues, mismo de la teoría de grupos. Y pues la teoría de grupos es parte fundamental de la física teórica. Entonces, entender toda la teoría de grupos, aprender de ella y utilizarla en la maquinaria teórica que tenemos en física es de vital importancia. Eso es, digamos, lo que yo puedo decir así brevemente porque en este momento no recuerdo pues muchos detalles de la teoría de Galois. Bueno, esa efectivamente es la última pregunta. Solo quedan 2 comentarios. Manuel Alejandro saluda. Efectivamente está por ahí. Y Luisa Fernanda te manda a decir que muchas gracias y que excelente charla. Ok, muchas gracias a ellos. Y muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, acompañándonos. Están de nuevo pues súper invitados para dentro de 8 días. Muchas gracias.